Saludos compañeros, sean bienvenidos. Vamos a desarrollar la última parte de los temas que tienen que ver con el detalle de la información relativa a la formulación y evaluación de proyectos, considerando la última variable de las que están involucradas en la dinámica de gestión de proyectos, partiendo del hecho de que estamos finalizando o que estamos cerrando la vida útil de una inversión. En la jornada anterior habíamos llegado hasta el apartado donde encontrábamos las entradas de efectivo marginales, que no era más que la diferencia entre las entradas de efectivo de la máquina nueva y la máquina que está actualmente en uso. Y esa diferencia es el beneficio adicional que percibiríamos como empresa si implementáramos la decisión de invertir en esa maquinaria nueva. Una vez se tiene definido el cálculo de esa variable, vamos a encontrar la última, que tiene que ver con el flujo de efectivo final. Este no es más que el flujo de efectivo relevante atribuible a la liquidación de una inversión a largo plazo, realizada al término de vigencia de la misma. Es decir, se considera la última entrada de efectivo, además de la entrada de efectivo por operaciones de ese año, que puede generar un proyecto al momento en el que le vamos a dar de baja, al momento en el que lo vamos a liquidar para efectos de cierre. Representa los flujos de efectivo después de impuestos, sin contar las entradas de efectivo por operaciones que tienen lugar durante el último año del proyecto. Es decir, una cosa es la entrada de efectivo operativa del último año de vida del proyecto y otra cantidad diferente es el flujo de efectivo final. Es decir, hablamos de dos cantidades distintas que ocurren en el mismo momento de tiempo. En este caso, al momento de la finalización de la vida económica del proyecto. Para obtener este dato, se requiere tener en cuenta las variables básicas. Primero, los ingresos por la venta del activo usado. Segundo, los impuestos resultantes por esa venta. Y tercero, la reversión en el capital neto de trabajo. Es decir, esos elementos deben tomarse en cuenta para efecto del cálculo de la inversión relativa al flujo final. Porque cuando estamos hablando de liquidar proyectos, generalmente primero, todo lo que tenemos como inversión hecha en la compra de activos, generalmente la volvemos a vender. Es decir, activos que compramos para invertir en ese proyecto, al liquidarlo, o sea, al darle de baja a todo, en teoría lo que hacemos es lo contrario, es decir, vendemos aquello que nosotros compramos en su momento para la inversión. Lo otro, recordemos siempre que toda venta de activo genera ingreso, que no es ingreso ordinario, sino que puede ser ganancia de capital, pero ingreso a final de cuentas. Y recordemos de que estamos sujetos a una tasa fiscal para cualquier tipo de ingreso que se perciba. Y por último, hay que tomar en cuenta algo que se ocupaba en la inversión inicial, que era el capital neto de trabajo. Solo que en la inversión inicial considerábamos los cambios que podrían haber o suceder en esas cuentas de activo y pasivo corriente, y en el flujo de efectivo final cuantificamos la reversión de esas cuentas, es decir, que estas vuelven a su estado original antes de que se hiciera la inversión del proyecto que estamos liquidando, para efectos de que tengamos en cuenta cómo estaba la dimensión de trabajo en la empresa previo a la implementación de la inversión que estamos liquidando. Al igual que en la inversión inicial, Gitman propone un formato, un esquema, con el cual se puede hacer un ordenamiento de todos los datos y en base a eso totalizar lo que es el flujo de efectivo final. Básicamente tiene tres componentes. El primero, ingresos por la venta de la máquina propuesta o la máquina nueva, ¿verdad? Que es la que compramos para el proyecto. Tenemos los ingresos por la venta, los impuestos y el ingreso neto, ¿verdad? Que es después de impuestos. A eso le vamos a quitar los ingresos después de impuestos de la máquina actual. Es decir, recordemos de que cuando hicimos la inversión estábamos comparando, ¿verdad?, entre una máquina nueva y una actual. Y si tuviéramos en términos de la necesidad de conservar el activo viejo, el activo que teníamos en uso, se manejaría este apartado para considerar también su venta, ¿verdad? Ingresos por la venta de esa máquina, menos los impuestos asociados a la venta y de ahí el ingreso neto. Y el último componente que se debería sumar a los datos anteriores es el cambio en el capital neto de trabajo, que es, valga la aclaración, exactamente igual que el que se sumó en su momento
a la inversión inicial. Entonces, teniendo los tres componentes, el primero menos el de la máquina actual, más cambio en el capital neto de trabajo, obtenemos el flujo de efectivo final, con el cual estaríamos liquidando el proyecto. Para tener en cuenta las variables involucradas, recordemos que cuando estamos hablando de deshacernos de un activo, estamos necesitando identificar que vamos a obtener ingresos por esa venta. Entonces, el único activo fijo que generalmente se puede vender al final de la vida económica de un proyecto es el activo nuevo. Por ejemplo, si se adquiere un activo en el año 2017 y el periodo de vigencia es para 5 años, es un activo que podríamos estar vendiendo en el 2022. Significa que ese activo ha tenido 5 años de uso y probablemente todavía tenga algún valor en el mercado. Entonces, se podría vender. Sin embargo, el autor menciona, y esto lo hace más por conveniencia que por realidad económica, de que generalmente los activos usados, ¿verdad? Que están en funcionamiento en la empresa al momento de hacer la inversión, si llegaran a conservarse, generalmente esos activos están totalmente obsoletos. Porque, por ejemplo, si adquirimos un activo en el 2017, que sería el activo nuevo, y consideremos que hemos adquirido otro desde el 2014, por ejemplo, ¿verdad? Y su vida de depreciación es de 5 años, significa que a 2019 el activo viejo estaría completamente depreciado, por lo tanto ya no tendría ningún tipo de valor. Y si de 2019 todavía hay que esperar 20, 21 y 22 para poderlo vender, difícilmente va a tener algún valor en el mercado. Como les digo, eso es acorde al precepto que manifiesta Gilman, en base a la teoría. Pero hay realidades, ustedes sabrán que hay activos cuya naturaleza permite que estos puedan durar muchísimo más tiempo que el estipulado para su depreciación, como el ejemplo que pusimos con los autobuses, ¿verdad? Que un autobús, por su naturaleza, se deprecia en 5 años, pero hay unidades que tienen más de 20 de estar circulando. Entonces, a pesar de que están totalmente depreciados, tienen algún valor en el mercado. Pero para efectos de lo que menciona Gitman, como lo pueden ver en la teoría, el activo usado tendría un valor de cero porque estaría totalmente obsoleto producto del tiempo. Segundo, una vez tenemos claro que hay ingresos por la venta de los activos, hay impuestos asociados a ello. Así como cuando lo utilizamos el cálculo del impuesto a la inversión inicial, hay que considerarse los impuestos en la venta de ambos activos. Y generalmente, como les digo, solamente tendríamos consideración para el activo nuevo, que es el que tendría algún valor. Manifiesta Gitman de que así como en la inversión inicial hay varias situaciones tributarias, en el cálculo del flujo de efectivo final también. En este caso, Gitman indica que los casos pueden ser los siguientes. Primero, que el activo es vendido a un precio mayor que el valor contable. En este caso existe un pago fiscal declarado como desembolso para activo nuevo y entrada de efectivo para el activo usado. Segundo, el activo es vendido a un precio menor que el valor contable, resultando de ello un reembolso tributario, mostrado como una entrada de efectivo para el activo nuevo y como un desembolso para el activo usado. Si se percatan, la situación tributaria entre A y B son opuestas. En el primer caso hay algún tipo de ganancia por la cual se carga un impuesto y debemos hacer un pago fiscal, nosotros como agentes tributarios. Pero en el caso de la información relativa al segundo caso, indicaría, segundo caso, que es este de acá, indicaría lo opuesto, es decir, lo estamos vendiendo por un valor menor que el valor contable y por lo tanto nosotros obtenemos una pérdida en esa venta. Al hacerlo, evidentemente siempre hay que calcular un impuesto que para nosotros vendría a ser como una especie de ahorro fiscal, que no es que nos lo van a regresar, ¿verdad? Sino que es como un crédito a favor que nosotros vamos a poder aplicar contra futuras ganancias de capital o ingreso ordinario, dependiendo de la naturaleza del activo. Lo que quiero que quede claro es de que cuando vendemos un activo, al liquidar un proyecto, una de dos, o tenemos alguna ganancia o perdemos. Si obtenemos ganancia, tenemos que pagar impuestos.
Si obtenemos una pérdida, nos ahorramos impuestos. O sea, eso es lo que necesito que quede claro entre la situación B1 y B2. Y lo último, que no puede dejar de ser una opción también, muy rara, pero puede ser una opción, es que el activo se venda a un precio igual que su valor contable. Y en este caso, pues no se aplica ningún impuesto porque el efecto tributario es cero. Y el tercer componente, el cambio en el capital neto de trabajo, nos indica la teoría que este refleja la reversión de cualquier inversión que se haya realizado como parte de la inversión inicial. En español, es que exactamente la misma cantidad que utilizamos para la inversión inicial se coloque en el flujo de efectivo final, para efectos de que regresemos las cuentas de nuestra empresa en términos de activo y pasivo corriente a su estado original antes de que el proyecto se echara a andar. ¿Por qué? Porque esto nos da una idea de la dimensión que pudo generar en nuestra empresa el proyecto que estamos liquidando, porque después de todo es una inversión que se supone nos generó algún beneficio adicional. Entonces, cuando ese beneficio que nosotros hemos percibido le vamos a dar de baja porque ya no va a estar existiendo la condición productiva que lo generaba, pues entonces tenemos que volver a la condición original. Y por eso Gitman recomienda que se coloque, ¿verdad? Ese valor ahí. Puesto que la inversión en el capital neto de trabajo no se termina de ninguna manera, la cantidad recuperada al término equivaldría al monto presentado en el cálculo de la inversión inicial. Es decir, estamos hablando de que lo que hacemos es reflejar nada más el efecto que tendría el hecho de volver a la condición original antes de haber hecho la inversión. Finaliza Gitman dando una sugerencia que es muy importante tener en cuenta para efectos de cálculo, sobre todo cuando estamos haciendo eh, la resolución de algún caso o de algún ejercicio contra el tiempo, es decir, que tenemos un tiempo estipulado para hacerlo. Y es el hecho de que hay que quedar claro que el cálculo del flujo de efectivo final, cuando es aplicable, implica los mismos procedimientos empleados para obtener la inversión inicial. Es decir, así como hicimos los cálculos considerando el coste de adquisición, el valor a depreciar, el valor en libros y el precio de venta del activo, cuando hacíamos allá los cálculos de la inversión inicial en el formato que se le facilitó para tal efecto, básicamente la misma dinámica de cálculo hay que hacer para el flujo final. Ahora, recalca Gilman, y esto es lo que quiero destacar, que cuando es aplicable, es decir, habrán casos en los que el cálculo del flujo de efectivo no sea tan coincidente como cuando calculamos la inversión inicial. Sí se utiliza un formato, sí hay que hacer unos procedimientos, etcétera, pero probablemente hayan algunas diferencias por ahí en términos del planteamiento, lo cual nos va a hacer que sean cosas distintas las que haya que incluir en el formato que estamos hablando del flujo final. Sin embargo, ahorita vamos a respetar lo que indique el autor de que para el cálculo de este flujo final vamos a realizar prácticamente los mismos procedimientos de la inversión inicial. Entonces, cerramos la plática de este tema hablando de un pequeño ejemplo. Y es que, como recordarán, hemos venido manejando un ejemplo apegado a la realidad de una empresa, ¿verdad? A la realidad teórica de una empresa, desde que planteamos las condiciones para la inversión inicial, entradas de efectivo por operaciones, entradas marginales, y bajo esa misma realidad vamos a calcular el flujo final. Y dice el ejemplo, siguiendo con los datos del ejemplo desarrollado, suponga que la empresa espera ser capaz de liquidar la máquina nueva al término de su vida útil en 50,000. Recordarán ustedes de que hubo una adquisición de una máquina en la inversión inicial, ¿verdad? Una máquina que se adquirió por un valor de 380 más 20,000 de costos de instalación. Y eso generaba un costo instalado o valor a depreciar de 400,000. Entonces, esa máquina que se adquirió en ese momento es la que podemos vender en 50,000. Porque la máquina usada, la que estaba en funcionamiento al momento de hacer la inversión, estará totalmente obsoleta, por lo que no se puede obtener nada por ella en este momento. Recalco, esto es lo que plantea Kidman para efectos de facilitar el desarrollo del ejemplo, pero en la realidad muchas veces eso no sucede, ¿verdad? Y por muy obsoleto, desgastado o viejo que esté un activo, pero que esté funcionando, ¿verdad? Que sea útil todavía, puede tener algún valor. Entonces, ahí vamos a dar las valoraciones al respecto cuando estemos llenando ya el formato. La empresa espera recuperar su inversión inicial en capital neto de trabajo de 17,000 al momento de terminar el proyecto.
Recordarán que esos 17,000 son el resultado de el incremento en las cuentas de activo circulante, la suma, ¿verdad?, de todas esas cuentas, menos el incremento en todas las cuentas de pasivo circulante. Teníamos un total de las cuentas de activo menos el total de las cuentas de pasivo. Y así obteníamos el cambio en el capital neto de trabajo. Y en base a eso, pues obtenemos el valor de 17,000, que es el mismo valor que vamos a utilizar para el cálculo del flujo final. Los ingresos ordinarios y ganancias de capital de la empresa se graban con un 40%. Es decir, así como utilizamos la base tributaria para el impuesto en la inversión inicial, utilizamos la misma base tributaria para el flujo final. Acá tenemos los datos. El costo instalado de la máquina nueva, ¿verdad? 400,000. ¿Cuál es el valor contable al año 6? Es decir, una vez la máquina esté totalmente depreciada, obtendríamos el valor ya para identificar su valor contable. Y hemos visto que se ha depreciado 5 años. Teniendo el valor de los $400,000, le aplicamos los respectivos porcentajes de depreciación, considerando de que el Marx habla de porcentajes específicos por año. Y en este caso tenemos que para el año 1 fue un 20%, el año 2, 0.32, y así sucesivamente para los 5 años, ¿verdad? Entonces, si hacemos esta suma y aplicamos ese valor contra el costo instalado, obtenemos el valor de toda la depreciación que el activo ha sufrido. Y identificamos 400,000 menos la depreciación acumulada, 20,000. Es decir, eso es lo que vale el activo al año 6, una vez han pasado los 5 años de vida útil. El activo se vende en 50. Por lo tanto, este valor está por arriba del valor en libros. Significa que tenemos una pequeña ganancia, un pequeño beneficio en términos de depreciación recapturada, ¿verdad? Entonces, 50 que recibimos menos los 20 que vale en los libros contables, 30,000. Y a estos 30,000, ¿qué hacemos? Le aplicamos el impuesto, punto 40. 30,000 por punto 40, 12,000. Es el impuesto asociado a la venta que estamos haciendo de ese activo. Trasladando los datos a la fórmula, al formato, perdón, del flujo final, vemos ingreso por la venta de la máquina nueva, ¿verdad? La máquina propuesta, la que adquirimos hace 5 años. El ingreso por la máquina serían 50,000, menos los impuestos de esa venta, 12,000, estaremos indicando que se han recibido ingresos netos por la venta de este activo de 38,000. En el caso de la máquina que estaba en uso, toda esta información queda a cero porque no había ningún dato relativo a venta, como lo que mencionábamos aquí. La máquina usada está totalmente obsoleta, por lo que no se puede obtener nada por ella en este momento. ¿Qué pasaría si en algún caso que se les plantee se indica que la máquina usada también tiene algún valor? Exactamente lo mismo que hicimos arriba. Es decir, tendríamos que verificar cuánto es el ingreso, ¿verdad? Identificar el apartado del impuesto, contrastando el precio de venta de esa máquina contra su valor contable. Partiendo del hecho de que estamos hablando de que esta es una situación que ocurre mucho más allá del tiempo de vida económica de un activo, estaríamos hablando de que el valor en libros sería cero. O sea, la ventaja de decir que vamos a vender la máquina usada, ¿verdad? Que es la que teníamos en funcionamiento, la ventaja sería de que el valor contable de forma automática usted asuma que es cero, ¿verdad? Porque estamos hablando de que si para la máquina nueva, después de 5 años, el valor contable es de 20,000, o sea, prácticamente la reserva pues que queda, ¿verdad? Que es la depreciación del año 6, 20,000. ¿Cuánto más no sería la pérdida de valor de un activo que tendrá 7, 8, 9 años de funcionamiento? Entonces, el valor contable de ese activo, el activo usado, sería automáticamente cero. Por lo tanto, lo que se generaría de ingreso
sería específicamente lo que está considerándose al momento de vender. Y sobre eso, pues aplíquele el impuesto, ¿verdad? Que es el 40%. Colocaría usted aquí el precio de venta, acá abajo el impuesto asociado a esa venta y la diferencia, ¿verdad? Del precio menos el impuesto lo colocaría aquí. ¿Me explico? No requiere mayor ciencia, no requiere mayor complejidad, pero es importante tenerlo en cuenta porque en algunos casos se encontrarán con situaciones, algunos planteamientos por ahí, que dan la pauta de que también el activo usado tenía algún valor. Ahora, el que tenga valor no significa que obligatoriamente que deba tener un valor contable. Cuando me refiero a valor, me refiero a valor de mercado, ¿verdad? Lo que mencionábamos, el ejemplo que me gusta retomar es de los autobuses. Contablemente hablando, un autobús en 5 años ya tiene un valor de cero, porque se ha depreciado por completo. Pero en el mercado puede tener algún valor y a pesar de eso, sigue en funcionamiento, sigue operando. Por lo tanto, la característica, como repito, es considerar el ingreso, aplicar el impuesto y poner aquí el valor neto. No hay que tomar en cuenta valor contable porque por efectos de depreciación estaría totalmente ya depreciado. Ahora bien, partiendo de lo que estamos viendo ahorita, solo tendríamos valores acá en el ingreso por la venta de la máquina nueva, no tenemos valores en la máquina actual y después solo colocamos cambio en el capital neto de trabajo. Es decir, el mismo dato que utilizamos en la inversión inicial, lo traemos al flujo de efectivo final y lo colocamos aquí. Una vez hecho eso, hacemos la operación. 38,000 menos 0, en este caso, más 17. 38 menos 0 más 17, 55. Ese sería el valor del flujo de efectivo final asociado al ejemplo que hemos venido desarrollando. Y finalizamos presentando el resumen de flujos de efectivo relevante o diagrama de flujos de efectivo relevante, como le llama Besley. ¿A qué nos referimos con esto? Pueden ver que es una línea de tiempo, ¿verdad? Donde toma en cuenta el momento cero y los 5 años de vida del proyecto. Como recordemos que los patrones convencionales se caracterizan por una salida de fondos y después varias entradas, podemos ver entonces que este es un flujo del patrón convencional. En el momento cero, la salida de fondos es el valor de la inversión inicial. Es decir, cuando calculamos la inversión inicial con un formato como este, al final encontramos un valor. Ese valor es el que está aquí, 221.160. Después, en el año 1, tenemos la entrada de efectivo marginal. ¿Cuál es esta? Recordarán ustedes que habíamos hecho esta comparativa, ¿verdad? Entre la máquina nueva y la que está en funcionamiento, y la diferencia nos daba en términos de entrada marginal 26.480, que es el valor que tenemos aquí, 26.480. En el segundo año tenemos 57.680, 57.680, y así sucesivamente para todos los años de la vida del proyecto. Es decir, solo trasladamos la información de la última columna del cuadro de entradas de efectivos marginales, ¿verdad? O sea, las entradas que son excedentes, de comparar la nueva contra la actual. Se colocan aquí. Se percatan que en el último año hay una entrada de efectivo marginal, 73.200. Y a esta entrada también le tenemos que considerar el flujo de efectivo final, que es el que acabamos de encontrar. Es decir, además de los 73.200, en el año de liquidación del proyecto obtenemos 55.000 de flujo final, que es cuando liquidamos todo. Significa entonces que el flujo total del último año son 73.200 más 55. Por lo tanto, el flujo total es de 128.200. Este flujo, ¿cómo está conformado? Por el flujo final más la entrada de efectivo del año acorde a la inversión original. Entonces, por eso les digo, es importante distinguir entre la entrada de efectivo, como la tenemos acá, y el flujo de efectivo final, porque son cosas distintas. Esta no es una entrada operativa. Este es el ingreso resultante de liquidar el proyecto. No es un ingreso resultante de que esté en funcionamiento el proyecto. Por lo tanto, son cosas distintas y se colocan por separado. Y se deben sumar para presentarle pues, a los interesados
cuánto es el flujo total esperado de ese año. El flujo operativo más el flujo final nos da el flujo total de ese año. Y así, de esta forma estaríamos finalizando lo que es el cálculo del flujo de efectivo final, que es la última variable, ¿verdad? Asociada a lo que es la dinámica de proyectos. Y con esto tenemos ya cubierto el detalle de todos los temas asociados a los contenidos que van a ser evaluados en el parcial, ¿verdad? Entonces, hasta acá esta oportunidad de trabajo con ustedes. Cualquier duda, pues ya saben, la pueden hacer a través del grupo de WhatsApp para efectos de aclarar alguna inquietud o algo. Y pues nos estaríamos encontrando ya en la semana de exámenes. Hasta la próxima.